conocimiento de la Cámara la designación de la Comisión Ordinaria de Legislación acordada en pasadas sesiones de esta Asamblea Nacional. La comisión estará integrada por los siguientes diputados y diputadas: Omar Barbosa, quien la presidirá; William Dávila, Luis Emilio Rondón, Juan Miguel Mateus, María Beatriz Martínez, Freddy Valera, Américo de Gracia, José Luis Pirela, Julio César Reyes, Sergio Vergara, Olivia Lozano y 4 diputadas o diputados que propondría la bancada del partido gobierno. Primer punto del orden del día, ciudadano secretario. Debate sobre el rescate de la democracia y el respeto a la Constitución. La lista de oradores inscritos que cursa ante la dirección de la Cámara es la siguiente: diputados Julio Borges, Simón Calzadilla, Carlos Berrigeltia, Gilberto Pinto, Luis Emilio Rondón, Freddy Guevara, William Hill y Henry Ramos. Tiene la palabra el diputado Julio Borges y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. En nombre de la bancada de la Unidad y como jefe de fracción de la Unidad, vengo a presentar un acuerdo que queremos hacer el día de hoy ante la directiva y ante el cuerpo de la Cámara para moverle la conciencia a Venezuela y sobre todo a quienes están en el poder de cómo la democracia y la Constitución en este momento están viviendo un momento terminal que pone en peligro, amenaza y está destruyendo no solamente los derechos humanos de todos los venezolanos, sino la dignidad de nuestro pueblo y el futuro de toda la nación. No es una exageración lo que estoy diciendo. Todos ustedes saben que Venezuela está viviendo la crisis más difícil de toda su historia. Nunca en la historia venezolana estábamos viviendo y sufriendo lo que el país está experimentando en este momento. Y por eso traemos hoy este proyecto de acuerdo, sobre todo con un mensaje a la bancada oficialista, con un mensaje claro a Nicolás Maduro, que recuerden que este proceso que los puso ustedes en el poder tuvo como norte en su momento el hecho de que ustedes promovieron a una nueva constitución. Recuerden que ustedes llegaron al poder por el voto sagrado del pueblo venezolano y por unas instituciones que respetaron ese voto. Y esa nueva constitución que hoy está gobernando en Venezuela, es una constitución que se hizo con la promesa permanente, con la promesa básica, con la promesa como cimiento de que el pueblo era el protagonista de todos los actos democráticos del país. Y esa promesa hoy en Venezuela está eclipsada, está disminuida y está a punto de morir por lo que ustedes están haciendo con la Constitución. Este debate que estoy presentando el día de hoy como jefe de fracción de la Unidad, lo que quiere dejarle claro a Venezuela y al mundo, y sobre todo a Nicolás Maduro y a quienes están en el poder, que hoy el pueblo venezolano y esta fracción de la Unidad, lo que estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución Nacional, se garanticen los derechos humanos y se garantice el voto y la libertad en Venezuela. Somos el pueblo venezolano pidiendo que se cumpla con la Constitución. Porque Nicolás Maduro está fuera de la Constitución, cuando en Venezuela, en este momento, hay presos políticos. Eso es estar fuera de la Constitución.
Nicolás Maduro está fuera de la Constitución cuando en Venezuela no hay libertad de expresión y los medios y los periodistas son perseguidos y hasta encarcelados por su forma de pensar. En Venezuela no hay Constitución y Maduro está fuera de la Constitución cuando se establece un sistema económico que destruye la posibilidad de la producción nacional, de que los trabajadores y los empresarios puedan producir en Venezuela, cuando se destruye y se expropia todo lo que significa nuestra riqueza para traer productos fuera de Venezuela. Maduro está fuera de la Constitución cuando se crea un sistema de distribución de comida que al final es corrupción y cuando se le impide el derecho sagrado de las personas de escoger lo que pueden comer cuando quieran comer, de la marca que quieran comer, y se les quiere someter con un sistema económico que lo que hace es absolutamente negar la libertad de la persona para decidir hasta lo más básico, que es cómo comer. Maduro está fuera de la Constitución cuando se le niega a la gente el derecho de propiedad sobre su vivienda en la misión vivienda, como lo aprobamos aquí en la Asamblea. Maduro está fuera de la Constitución cuando se le niega a nuestros abuelos el derecho a tener sus estatiques, que fue una reforma aprobada aquí en la Constitución. Maduro también está fuera de la Constitución cuando se establece un sistema que obliga y subordina a nuestras Fuerzas Armadas a ser un sistema que está como una especie de apéndice de lo que significa el partido de gobierno, cuando se quiere politizar e ideologizar a nuestras Fuerzas Armadas para convertirlas simplemente en un instrumento del poder. Maduro también está fuera de la Constitución cuando se pretende crear simplemente un país que no es soberano, sino que está totalmente subordinado a las directrices de otro país, como es el caso de Cuba. Esta es la crisis que tenemos hoy en Venezuela, una crisis en la cual, en el debate de hoy, lo que queremos demostrarle a nuestro pueblo y subrayarle a quienes están en el poder, que son ustedes quienes están fuera de la Constitución, que son ustedes quienes han hecho de la Constitución un libro que hoy no significa nada para nuestro pueblo. Y de todos esos derechos, el más importante, el que quiero destacar el día de hoy, es el derecho al voto. El derecho al voto es también un derecho que ustedes quieren aniquilar, porque esta Asamblea, que fue electa el 6 de diciembre del año pasado, es el organismo, es la institución, es el poder público que tiene hoy la mayor legitimidad del país. Y parte de la crisis que estamos viviendo hoy es el hecho de que ustedes no quieren reconocer y no han reconocido los resultados del 6 de diciembre que nos dieron una victoria aplastante de 2/3 partes y que ustedes por toda la fórmula, utilizando el TCJ, utilizando los decretos, utilizando cualquier invento que está fuera de la Constitución como la emergencia económica, quieren desconocer al único poder democrático y soberano que tiene el pueblo venezolano. Y hoy estamos acá para defender a la Asamblea, que es defender al pueblo y defender también el derecho al voto. Porque así como quieren desconocer al pueblo y a la Asamblea, también han impedido que el voto se exprese este año con las elecciones que corresponden a diciembre de este año, que son las elecciones de gobernadores. El país tiene derecho, y está en la Constitución, de elegir a sus gobernadores en el mes de diciembre. Y hoy queremos con este acuerdo emplazar también de nuevo al CNE a que fije de una vez por todas la fecha de la elección de gobernadores. Y junto con el voto de la Asamblea Nacional y junto con el voto de la elección de gobernadores, también de culminar el último paso para que todos los venezolanos con el voto tengan la oportunidad de resolver esta crisis, la crisis más grave de la historia de Venezuela, con el voto en el referéndum revocatorio del año 2016. Y queremos ser claros, estamos aquí para resistir, para luchar y para hacer valer esos derechos. El voto no es de Tibisay Lucena, el voto no es de Diosdado Cabello, o de Jorge Rodríguez o de Nicolás Maduro. El voto no es de ninguna de las personas que están en el Tribunal Supremo de Justicia. El voto es del pueblo venezolano y lo vamos a hacer valer
siempre para que el pueblo venezolano sea quien tenga la última palabra en resolver esta crisis que estamos viviendo hoy. Ustedes quieren aparentar de que son un gobierno todopoderoso, un gobierno que hace lo que le da la gana, pues se equivocan. No hay nada más débil que un gobierno que lo único que le queda es la represión, el miedo y tratar de amedrentar a la gente. Aquí estamos para decir no tenemos miedo y el pueblo venezolano va a resistir, va a luchar y va a cambiar democráticamente esta realidad que estamos viviendo hoy. Se equivocan si ustedes creen que pueden más con 30 millones de venezolanos decididos. El pueblo venezolano ya tomó una decisión y esa decisión es irreversible. Con el voto nosotros vamos a resucitar la democracia y la Constitución que ustedes han aniquilado. Con el voto nosotros vamos a hacer valer la dignidad del pueblo venezolano que ustedes han rebajado. Con el voto y el referéndum y todas las elecciones vamos a darle a Venezuela la paz, el futuro, la justicia y el progreso que ustedes le han negado. Somos nosotros quienes al final salvaremos la Constitución de ustedes mismos. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Cámara. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días, colegas, diputados, diputadas, amigos y amigas de los medios de comunicación, público presente, pueblo de Venezuela. Es bueno, en la coyuntura actual, examinar por qué hemos llegado a este nivel de confrontación institucional. Nosotros queremos recordarle al pueblo venezolano que fuimos a un proceso electoral con serias dudas en el organismo electoral y en la seriedad de nuestros adversarios. Sin embargo, confiamos en nuestro pueblo, confiamos en nuestra gente y logramos una plataforma unitaria con un respaldo de más de 8 millones de venezolanos contabilizados, escrutados, totalizados y cuyos ganadores proclamados por el árbitro electoral. Al día siguiente de ese proceso electoral del 6 de diciembre, parece que comenzó el pánico, el miedo en las esferas del poder. La oposición venezolana había logrado 112 diputados, es decir, la mayoría calificada que le daba la posibilidad de tomar decisiones trascendentales en el país. Y desde esa fecha, aquel compromiso que el presidente Nicolás había firmado y llevado al Consejo Nacional Electoral de que iba a respetar la expresión del pueblo, empezó a desconocerse, se convirtió en letra muerta. Y desde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia comenzó a fraguarse un fraude electoral. Y el día 29, 30 de diciembre, estando de vacaciones el tribunal, hicieron que se abriera el tribunal para impugnar no sé cuántos circuitos, incluidos los de Amazonas. Y terminaron otorgando en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia lo que ningún tribunal ni poder electoral en toda la tradición política electoral venezolana había otorgado, ni siquiera latinoamericana ni mundial.
y es defenestrar a unos diputados y diputadas electos, proclamados, adjudicados por el órgano electoral, sin la conclusión de un juicio, apelando a una medida cautelar. Es decir, sin la oportunidad de defenderse, el pueblo de Amazonas, el pueblo indígena del sur del país, su derecho constitucional a participar en política a través de sus representantes en la Asamblea Nacional, quedaba cercenada por una medida insólita, cautelar, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros, ante esa situación, hicimos valer las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional y juramentamos a los diputados. Ante el conflicto que comenzaba, los diputados en cuestión decidieron solicitarnos su desincorporación para no servir de excusa al Ejecutivo Nacional para desconocer el mandato popular del 6 de diciembre. Y la bancada oficial y el gobierno se comprometieron públicamente, el Tribunal Supremo de Justicia, en que iban a llevar un juicio de manera rápida, con celeridad y con una decisión pronta para resolver el grave problema de ausencia del derecho a la participación política del pueblo de Amazonas. Esperamos 7 meses esa decisión, pero el juicio seguía engavetado. Los diputados decidieron, por solicitud de su pueblo de Amazonas, pedir la incorporación. Previo a eso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos sacó una resolución que, con la venia del presidente, voy a leer unos párrafos de la misma. Puede hacerlo, diputado. El problema planteado afecta sin duda el derecho a la participación política de los pueblos indígenas, ya que sus representantes parlamentarios electos y proclamados por el Consejo Nacional Electoral no han podido cumplir en los primeros 6 meses de su mandato sus funciones como diputados ante la Asamblea Nacional, sin que hayan podido defenderse de manera pronta y por lo tanto efectiva ante la medida cautelar correspondiente, y sin que haya sido adoptada ninguna decisión judicial que declare la nulidad del resultado electoral o de la elección respectiva, existiendo solo una impugnación que ha de seguir su curso legal y cuya sola tramitación no debería conducir a la consecuencia a todas luces injustificada de dejar a todos los pueblos indígenas de esa región y a los ciudadanos del Estado sin representación ante el Parlamento Nacional por un tiempo tan prolongado y además indefinido. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades del Estado venezolanos a los fines de que el conocimiento de recurso judicial que persigan la anulación de una elección no despoje a los pueblos indígenas de su derecho a tener una representación parlamentaria propia mientras los procesos judiciales correspondientes se desarrollan conforme a las garantías del debido proceso. Eso es lo que hace todo Estado democrático en el país. Y por eso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría de Pueblos Indígenas le hacen este llamado y exhortación al Estado venezolano para que regularicen tremenda falta constitucional, violando un principio democrático establecido y desarrollado en nuestra Constitución, violado por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, han pasado ya 10 meses y la situación sigue engavetada en el Tribunal Supremo de Justicia, denegando la justicia no solamente los diputados que llevan 10 meses cuestionados, sino de todo un pueblo de un estado, del estado indígena de Amazonas y del sur de Venezuela. ¿Qué respuestas tienen ante eso? Inmediatamente comenzaron con el segundo gran delito, y que se va a perpetrar este viernes, según lo anunció
el Ejecutivo prepararon cómo hacemos para no rendirle cuenta al pueblo a través de sus representantes en la Asamblea Nacional, y elaboraron un decreto de emergencia cuya Constitución dice de manera clara que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, que el Tribunal Supremo de Justicia solamente puede ver su forma y que en su forma sea constitucional, pero la competencia de aprobarlo o no, políticamente hablando, es de esta Asamblea Nacional, y eso lo desconocieron también. Lo prorrogaron sin la autorización. La Constitución dice solamente puede ser prorrogado una sola vez, y llevan 10 meses prorrogando lo que la Constitución dice que no se puede hacer, violando nuestra norma y nuestra Carta Magna. ¿Qué dicen ante eso? ¿Quién está usurpando la soberanía de Amazonas? ¿Quién está usurpando la soberanía contenida en el Pacto Social de los Venezolanos, que es la Constitución de la República? ¿Qué facultad puede tener el Tribunal Supremo de Justicia para cambiar el texto de nuestra Constitución? Y ahora están preparando para perpetrar el mayor acto de corrupción de la historia venezolana, como es autoaprobarse un presupuesto. ¿En qué parte de la Constitución dice que el Tribunal Supremo de Justicia aprueba presupuestos de la nación? Eso es una ley, y nosotros no hemos otorgado habilitación legal para eso. Pónganse acorde con la Constitución y con el pueblo, que ese tribunal decida. Vengan aquí a rendirle cuenta a los venezolanos de lo que gastaron este año, de lo que gastaron el año pasado. Se comprometieron en publicar la lista de Cadivi en enero. Ustedes desde ahí, ¿a dónde está la lista de Cadivi? ¿Dónde están los beneficiarios a quienes ustedes le entregaron los dólares? ¿Por qué protegen? ¿Por qué la esconden? ¿Qué ocultan? En 10 meses no le han dicho a los venezolanos a quién le han dado los recursos del DICON. Siguen con la oscuridad, protegiendo a empresarios de maletín vinculados no sé con quién. Y ahora tienen el caradurismo de decir que es que la Asamblea está en desacato. En desacato está ese tribunal. En desacato está ese gobierno. Nosotros llegamos aquí para que la Constitución se cumpliera. Llegamos aquí para que se respete que el jefe de una democracia es su ciudadano, es su pueblo. Nosotros anunciamos que el nuevo Estado indígena de Amazonas, con su gobernador, con sus alcaldes, con sus diputados, con sus concejales y con su pueblo por delante, va a venir a exigir que se respete ese pueblo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Organización de Estados Americanos, y le exhortamos al gobierno nacional que respete a este pueblo y el proceso electoral que se expresó el 6 de diciembre para que podamos lograr un cambio político decente, democrático, dialogado, civilizado, que este pueblo ya no puede seguir sufriendo las consecuencias de tanta irresponsabilidad. Nosotros aquí vamos a seguir luchando para que ese pueblo tenga el derecho de ser el día 26, 27 y 28 el gran convocante del referéndum revocatorio, y de esa manera ejercer el derecho constitucional de producir el cambio protagonizado por el gran jefe de la democracia, el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes. Yo quisiera empezar diciéndole a los colegas diputados cómo empezó todo esto. Empezó el diciembre pasado, cuando el pueblo venezolano le dio la mayoría a esta Asamblea Nacional. Ese 6 de diciembre, cuando la revolución inmoral se dio cuenta de que el pueblo venezolano
le quitaba la mayoría en la Asamblea Nacional, empezaron desde el 6 de diciembre y terminaron el 23 de diciembre, violando la Constitución, violando todas las leyes, el reglamento interior y debate de esta Asamblea Nacional, y hago algo más peligroso y difícil de entender cuando son miembros o eran miembros en ese momento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Violaron la moral, violaron la ética, violaron la función que el pueblo le había dado, pero que no tenían ningún derecho ese diciembre por haber perdido la Asamblea Nacional, cometer todas las fechorías que cometieron. Ahí nombraron 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes, con la aberración que hasta uno de ellos votó por él mismo. Eso lo sabe el pueblo venezolano. Ahí empezó entonces toda esa crisis institucional que nos ha llevado estos 9 y 10 meses en el país. La peor crisis institucional, la anarquía institucional de la violación de las leyes y la Constitución que ustedes violaron. Ustedes se acostumbraron durante 17 años a manejar todas las instituciones, todas, a favor de su gobierno, de su partido y de sus intereses. Es así como nombran magistrados, miembros de su partido de gobierno, nombran magistrados, diputados que estaban ahí y además violando toda la Constitución. Hay que recordar que ese fue el génesis de lo que no ha llegado ahora aquí. ¿Qué hicieron entonces? Como perdieron la única institución independiente que el pueblo, con el voto soberano, el 6 de diciembre le dio a la Asamblea Nacional, y no estaban acostumbrados a que los controlaran, a que los fiscalizaran, a que tuvieran que rendir cuenta, empezó el desespero. ¿Por qué no el control? Porque no quieren saber los que ellos saben quiénes fueron los que se robaron el dinero. ¿Por qué no las leyes? Porque son leyes innovadoras para el pueblo y supuestamente la revolución la preside un presidente obrero. Por cierto, un presidente obrero que está de Miraflores hacia adentro, con todos los privilegios que no tiene ningún venezolano. Las neveras full de comida, medicina. Esa es la Venezuela de la revolución. Pero la Venezuela puertas afuera de Miraflores es la que está viviendo el país en este momento y que todos conocemos. La institución, esa institución que se llama el Tribunal Supremo de Justicia, es la aberración más grande y el daño más grande que le han hecho ustedes a este país. Y nosotros tenemos el derecho, el deber y la responsabilidad y el voto que nos dio los venezolanos el 6 de diciembre de rescatar eso. Y nadie, ni ustedes ni nadie se van a oponer al rescate de la institucionalidad en el país. ¿Tienen miedo? Por supuesto que tienen miedo. ¿Cómo no van a tener miedo? Si en 17 años han abusado del poder, se han robado el dinero del pueblo, han violado los derechos humanos y siguen utilizando el Estado venezolano solamente para su uso, para su partido y para sus prebendas y sus necesidades. No tienen ningún tipo de justificación. El país entero sabe que esta crisis institucional es culpa de ustedes. Y óigame, los únicos que tenemos el valor de hablar aquí por el pueblo somos los que fuimos electos por el valor del voto popular y libre. Y nosotros tenemos la obligación de todos esos millones de venezolanos, los que votaron por nosotros y los que representamos, de tratar de rescatar la institucionalidad y la democracia en este país. ¿Cómo podemos tener nosotros un presidente que llega de Turquía y dice que se reunió con el dictador turco y que le dio unos ejemplos, y ayer dice en cadena que lo que pasó en Turquía no es nada para lo que él puede hacer contra el pueblo venezolano? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está el derecho humano de una persona como presidente de la República que actúe de esa manera? No tenemos miedo. El miedo lo tienen ustedes. ¿Y por qué tienen miedo? Porque utilizan, claro, porque utilizan el gobierno y las instituciones. Ustedes perdieron todo el pueblo y no se quieren ni siquiera. Quieren buscar la posibilidad de que haya una elección porque la van a perder.
Ahora, en el plano institucional, compañero, nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Hemos esperado mucho para conformar el Comité de Postulación Judiciales. Y vamos a ver qué vale más, unos magistrados electos por el pueblo o unos magistrados electos desde Miraflores. Vamos a ver qué vale más, si el pueblo le va a dar el apoyo a unos magistrados electos por el pueblo o a unos magistrados que despachan desde Miraflores con sentencias amañadas entre gallos y medianoche contra un pueblo que está pasando la peor crisis económica, política y social. Ustedes tienen familia. Ustedes tienen amigos, ustedes tienen hijos, ustedes saben perfectamente que esta crisis social, política y económica tiene un solo culpable, el señor Nicolás Maduro. Y no puede ser que ustedes, por cierto, la mayoría son suplentes, bienvenidos los diputados, pero que los diputados que tienen mayor responsabilidad que ustedes, ninguno está ahí para que dé la cara. ¿Saben por qué? Porque no tienen discurso, no tienen forma de hablarle al país y defender lo que han hecho con las instituciones del país. No tienen. Yo quisiera ver ahí a la primera combatiente como diputada en este foro político. Yo quisiera ver ahí a Diosdado Cabello como diputado sentado ahí. No se sigan dejando usar, que vengan ellos a dar la cara. Que vengan ellos a decirle al país que no son culpables de la ruptura institucional del país. Y por último, compañero, óigame una cosa. Ustedes no quieren ninguna elección porque saben que la van a perder. Pero nosotros sí vamos a seguir luchando por la institucionalidad del país. Ustedes no quieren ninguna investigación porque saben que se robaron literalmente. Y no dicho por Carlos Berrizbeitia, dicho por Héctor Navarro, por el señor Jordani, más de 300.000 millones de dólares. Ustedes no pueden seguir siendo culpables de lo que va a pasar en el país. Y ustedes saben perfectamente, y lo digo con mucha responsabilidad, si el gobierno sigue cerrando las vías democráticas, constitucionales y electorales, cuidado, como los tiempos sociales rebasen los tiempos constitucionales. Y ustedes serán culpables, porque este país está bien claro que ya no los quieren y lo que quieren es un país decente, donde se respete al ciudadano, donde haya moral, donde haya ética y haya hombres probos y no esta casta de corruptos que han acabado con la Venezuela de ustedes. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado Berrizbeitia. Tiene la palabra el diputado Gilberto Pinto y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Diez minutos. 10 minutos. Bueno, buenos días a la comunidad internacional, compañeros diputados y diputadas, miembros también, ¿por qué no?, de la directiva aún de esta asamblea moribunda. Bueno, el tema que se ha introducido hoy, el rescate y la defensa de la democracia, es un tema que justamente en el año 99, para los venezolanos y las venezolanas, representó ese tiempo de transición de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, y que desde allí, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha mantenido un proceso constituyente a tal punto que el presupuesto del año 2017 es discutido y será aprobado por el Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela. El único país en el mundo que va a aprobar, diputada, no le escucho porque está hablando muy duro, el único país en el mundo que aprobará un presupuesto. Aprobará un presupuesto
porque tenemos una Asamblea Nacional que está de espalda a los derechos del pueblo. Una Asamblea Nacional que ha irrespetado permanentemente eso que usted señala, diputado. Eso que usted señala, específicamente, diputada Delce, en el artículo 266, donde están las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Es bueno cuando nosotros vamos por un camino y miran de lado y lado. Desde ese entonces, del año 99, querida Venezuela y a la comunidad internacional, el futuro fue un protagonismo social en la República Bolivariana de Venezuela. 17 veces su necesidad de mantenerlo en esta dirección, porque hemos mantenido esas victorias y hemos admitido 2 reveses. Reveses que ustedes dilapidaron. El irrespeto a la Constitución por parte de la oposición ha sido planificadamente manifiesta desde los planes desestabilizadores y sediciosos del año 2002, número 1. Con la intentona golpista Carmona, número 2. Luego con la paralización de la industria petrolera, número 3. Con el campamento paramilitar en las cercanías de Caracas, en la conocida finca Dactari, número 5. Las acciones de intolerancia ciudadana, número 6. En la Plaza Altamira, número 7. Municipios capitalinos involucrados también de alcahuete, número 8. Violencia contra la población mediante incendios, derribamiento de árboles, cierre de calles, quema de simoncitos, operaciones terroristas. No, se callan los sinvergüenzas. Se callan los sinvergüenzas que ponen guayas. ¿Oyó, diputado? Tienen la arrogancia propia de la burguesía que se creen oligarcas cuando se autodenominan Acción Democrática y Voluntad Popular y cometen acciones antidemocráticas, no como las que yo les acabo de citar, y están de espaldas al poder popular, con las injurias hacia el pueblo, ¿verdad?, con las ofensas hacia el poder popular, el desconocimiento y sobre todo ir a los Estados Unidos de Norteamérica, al Congreso, con los senadores, ¿verdad?, que traen damas de compañía para sus campañas, a decirle para que intervenga en Venezuela. Vayan a llorar, señores diputados de la derecha, para Almagro. Vayan a llorarle a Almagro, pero acá lloren, chillen, pataleen, haya trueno, haya tsunami. Referéndum revocatorio no hay. No hay referéndum revocatorio hasta que no aparezcan los responsables de los 10.300 fallecidos. El rescate de la democracia, sepan ustedes, a ti Richard, que te gustan las cosas bien hechecitas, sepan ustedes que el rescate de la democracia la inició Hugo Chávez. La inició Hugo Chávez en aquel memorable 4 de febrero, cuando logró despertar al pueblo con las enseñanzas de nuestro libertador, con las enseñanzas de Simón Rodríguez y con las enseñanzas de Ezequiel Zamora. Esos son principios, lo que está contenido en la Constitución más moderna del mundo. Y los principios no se discuten, lamentablemente. Tuvimos un revés el año pasado, pero como lo ha dicho el presidente obrero Nicolás Maduro en varias oportunidades, el capital electoral de ustedes lo dilapidaron. ¿Por qué lo dilapidaron? Porque despreciaron el pueblo, porque siguen expresándose de manera injuriosa contra el pueblo. Si las fuerzas de la revolución, escuchen esto que esto les va a gustar, si las fuerzas de la revolución nos sometieran a los planes golpistas de ustedes, entonces ustedes hablarían de democracia. Pero nosotros hemos dado demostración y somos referencia internacional del único sistema democrático, participativo y protagónico. Hablan de democracia, de libertad, mientras declaran, escuchen esto, se lo voy a repetir, escucha, Guayú, escucha, ustedes hablan de democracia y hablan de libertad y dicen que van a tumbar a Maduro. Maduro no se va, pero esta directiva sí se va,
Y esta asamblea está en tercera a punta de anotar hasta en verso. Dicen defender los derechos humanos mientras son capaces de asesinarse entre ustedes para inculpar al gobierno nacional. ¿A que no? ¿A que no? En Venezuela, presidente, voy a hacer la pausa. Voy a hacer la pausa para que yo... Voy a hacer la pausa para que yo... Diputado, la Cámara se mantendría en orden si usted mismo no la provocara. Okay. Lo que le voy a decir le va a gustar más para que se queden tranquilitos. En Venezuela tenemos, gracias al comandante supremo Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, una democracia protagónica, sólida, que no está sujeto a los chantajes de ustedes ni a quienes le patrocinaron sus campañas. No necesitamos, oigan, no necesitamos que ustedes nos la reconozcan. La verdad es la verdad. Nuestro pueblo vive una democracia profunda que la derecha siempre le negó mientras gobernaron. Acuérdense de esto. Acción democrática es acciones antidemocráticas, las 10 que les cité. Voluntad popular es antipopular por hacer todo lo que hicieron en esos pasos que le dicté. Sigan poniendo guaya, y por eso es que están aislados los violentos, los guarimberos, los neofascistas y los lacayos del imperio norteamericano. Finalizo con esto, señor presidente. La derecha no tiene moral para acusar a las fuerzas revolucionarias de supuestas violaciones de derechos políticos, cuando es la revolución y seguirá siendo la revolución la que garantice los derechos políticos de todos y todas, inclusive de quienes siempre han atentado contra la construcción de la patria. De tal manera que quienes han violado sistemáticamente la Constitución, quienes han estado de espaldas al pueblo, quienes han visto con desprecio a las clases populares y quienes siguen viendo con injuria y señalando con injuria, es el poder popular que está en la calle en rebelión, en proceso constituyente permanente. Hoy, mañana y siempre será el pueblo quien seguirá dándole la derrota a esa derecha que no hacen sino que obedecer a los designios del imperio. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Emilio Rondón y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Estimados colegas, pueblo de Venezuela, hoy estamos conversando sobre el nervio de la patria, sobre el elemento fundamental, la escritura que hace posible que una sociedad progrese y se desarrolle. Desde Rousseau lo llamaban el contrato social, y no es otro que el texto constitucional de la República, aquel que establece los parámetros y normas de comportamiento de la sociedad, inspira sus principios, desarrolla sus búsquedas y establece sus ambiciones. Es por ello que este pacto constitucional, que tuvo un origen confuso, cuyos diarios de debate no se publicaron oportunamente. Del preámbulo se habla de 2 o 3 versiones. Y sin embargo, cuando el pueblo venezolano decidió votar por él, nosotros nos incorporamos a la Constitución de la República de Venezuela. Y cuando el presidente la quiso cambiar para incorporar en ella el término socialista, el pueblo negó esa decisión y en ese momento la Constitución se convirtió en el libro de todos los venezolanos. Y nuestra norma máxima
y nuestra norma fundamental. Así que hizo malabarismos insólitos la persona que me antecedió aquí en el uso de la palabra para desvirtuar lo que es el comportamiento sistemático de este gobierno, lo que es el comportamiento sistemático de aquellos que desprecian el texto de la ley, de aquellos que olvidan lo que esta misma Constitución establece. Y decía el ciudadano diputado que había que atender a los principios fundamentales. Le leo, con la venia del señor presidente. Puede hacerlo, diputado. Principios fundamentales de la Constitución. Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Y eso es lo que nosotros estamos planteándole a la sociedad venezolana, revocar un gobierno incompetente y corrupto que nos ha llevado a la situación en la que estamos en este momento. No es cualquier cosa lo que está pasando. Nosotros hubiéramos querido que este gobierno cumpliera el ciclo para el cual fue electo por el pueblo, que es un periodo de 6 años. Pero si lo dejamos desarrollar más allá lo que el daño que le ha hecho a este país hasta ahora, pueda que en 6 años no haya país que rescatar. Y esa es nuestra tarea, impedir que destruyan totalmente a Venezuela en un ejercicio absolutamente inconveniente, comiéndose la flecha de la historia y arruinando uno de los países que tiene mayores cantidades de recursos a la disposición de su gente y de su pueblo. Somos un modesto pedazo de tierra, 1 millón casi de kilómetros cuadrados, 30 millones de habitantes. ¿Y cuánto ingreso y cuánto recurso no se han dispuesto en estos años para que estemos en la situación de postración en la que estamos hoy en día? La guinda de este cóctel la acaba de incorporar, como siempre lo hace entre gallos y medianoche, el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia decidió hacer una nueva constitución, decidió legislar en materia constitucional y desatiende el principio básico de que el presupuesto de la República, ¿qué es el presupuesto de la República? Es el total de los ingresos y de los egresos previstos para un ejercicio. Ese dinero no es del gobierno, ese dinero es del pueblo, de todos los venezolanos. Y es por eso que los venezolanos tienen derecho a participar en la elaboración y distribución del presupuesto. Y es por eso que la Asamblea Nacional tiene atribuciones explícitas, exclusivas y excluyentes en cuanto a la asignación de las partidas presupuestarias. Lo que quiere hacer el gobierno es lo que viene haciendo desde que decretó la emergencia: evitar los controles. El gobierno no quiere que lo controlen y por eso no atiende los mandatos de la Asamblea Nacional. Bueno, que lo sepan, que aquí hay unos representantes del pueblo comprometidos con ellos y que vamos a evaluar la gestión de este gobierno para saber dónde fue cada centavo del presupuesto y determinarle al país por qué sus penurias están en una situación tan lamentable como la que se encuentra hoy en día. Hagamos un pequeño ejercicio. En el año 2015, el presupuesto de la República fue de 741.708 millones de bolívares. En el año 2015. El presupuesto para este año, para el año 2016, es de 1.548.574 bolívares. Al que le gustaba tanto hablar de la Cuarta República, vale perfectamente un eslogan de esos tiempos que decirle: ¿dónde están los reales de los venezolanos que están pasando trabajo, que están pasando dificultades, que no tienen comida, que no tienen medicina, que no tienen vehículos, que no tienen transporte, que lo que tienen es un acogatamiento total de su nivel de vida y un empobrecimiento sencillamente insólito? Me recordaba el diputado Stefanelli que el talante democrático de la gente no se conoce
cuando gana, se conoce cuando pierde. Y es ahí donde ustedes demuestran que no tienen talante democrático, porque no han asimilado ni han aceptado la derrota que les dio el pueblo el 6 de diciembre del 2015, cuando estableció esta correlación, esta nueva correlación parlamentaria. Y es por eso que la situación del país reclama en este momento tan aciago y tan dramático una discusión a fondo de sus poderes públicos. Por ahí leía yo que alguien decía que hay un conflicto de poderes entre la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ejecutivo. Yo no reconozco ese conflicto de poderes. No hay tal conflicto de poderes. Si hay un conflicto de poderes en Venezuela de esta circunstancia, es un conflicto de poderes entre el poder electoral y el poder judicial. El poder electoral que proclamó 3 diputados en el estado de Amazonas y el diputado indígena del Circuito Sur, y que después de ser proclamados fueron desconocidos como representantes populares. Ese es el origen de esta crisis. Pero una mente bien maquiavélica la que desarrolló esa estrategia para intentar venderle a la comunidad internacional y a los propios compatriotas que es un problema de ambiciones y de espacios de poder. No se trata de eso. No es eso lo que está en juego en este momento. Lo que está en juego en este momento es que nosotros nos pongamos todos alrededor del texto constitucional para defender las atribuciones que no nos hemos arrogado nosotros, sino que nos las otorgó el pueblo en las elecciones parlamentarias del 2015. Creo, ciudadano presidente, colegas miembros de la directiva, ciudadanos parlamentarios, es lamentable que un debate como este tome ese rumbo torcido que le quieren dar o que le quiso dar el primer orador de la bancada madurista del gobierno, que por cierto en sus épocas de oficial de las Fuerzas Armadas bastante paseó por el Palacio de Miraflores a buscar favores y a buscar canonjías y prebendas. No, yo el único maletín que me acuerdo es el de Antonini Wilson, no me acuerdo de eso. Pero es esta oportunidad, y los invito a que el debate se dé en torno al marco jurídico constitucional vigente. Es una buena oportunidad para que el país pueda ver y contrastar los debates, los puntos de vista de ustedes y los debates y puntos de vista de nosotros, porque ustedes abusan del lenguaje cuando dicen que somos la extrema derecha. Ustedes ni siquiera son la extrema izquierda. Ustedes están fuera del contexto ideológico real de los nuevos tiempos, y eso se los ha cobrado el pueblo y se los va a volver a cobrar cada vez que lo consultemos para una evaluación electoral. Por eso no han convocado las elecciones de gobernadores. ¿Qué es eso? Aquí está la Constitución. Dicen que los gobernadores duran 4 años en sus funciones y que pueden ser reelegidos. Bueno, que se reelijan, que vayan a la campaña y que el pueblo diga si quiere que se queden ahí o no. Y si no, el pueblo tiene bastantes sustitutos en cada una de las entidades para elegir gente comprometida con ellos. Y si no, yo no gobierno ni en mi casa, yo soy aquí un orador que está a disposición de la Cámara porque cree que sus humildes conocimientos en materia constitucional pueden en este momento ser útiles para rescatar a este país de esa forma atropellada y irrespetuosa con la que ustedes tratan todos los problemas de Venezuela. Queridos colegas, queridos compañeros, invito a que de este debate salga un producto conveniente para la unidad de Venezuela, para la restitución del orden y del Estado de Derecho y para el rescate del fuero parlamentario. Dejen de buscar a Dios por los rincones porque lo van a conseguir. El pueblo está molesto y esa molestia popular tiene una justificación seria en la deficiencia política, en la deficiencia económica, en el déficit democrático que presenta la Venezuela de hoy.
Estamos llamados a trabajar por ello y nosotros, los 112 diputados de la unidad, nos ponemos a la orden del pueblo para trabajar por sus logros y por su conquista. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, diputado Rondón. Tiene la palabra el diputado Freddy Guevara y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, Cámara, medios de comunicación, público presente. Estamos en un momento histórico de suma gravedad, porque como se dice popularmente, llegamos al llegadero. Llegamos al llegadero y toca ya definir cuándo va a terminar este gobierno y cómo va a ser su salida del poder. Quienes estamos en la unidad democrática hemos apostado por un camino electoral, democrático, pacífico y constitucional. Y nuestras acciones han dejado muy claro que estamos buscando que sea el pueblo el que elija. Aquí, cualquier discurso que ustedes digan que nosotros somos golpistas o un guarimberos, se resuelve sencillo. Se resuelve sencillo. Si nosotros somos entonces los que queremos un golpe de Estado, ¿por qué somos nosotros los que estamos pidiendo una elección? Y si son ustedes en teoría los que tienen el apoyo del pueblo, ¿por qué le tienen miedo a que la gente se cuente y decida quiénes son los que deben mandar y dejar de mandar en Venezuela? Nosotros estamos frente a una mal llamada revolución llena de contradicciones. Es muy triste un proyecto que comenzó con la bandera de la anticorrupción, hoy se ha convertido, y lo digo con toda propiedad, en el gobierno más saqueador de todo el hemisferio occidental en la historia de las repúblicas. Es muy triste que una revolución que en teoría llegó con la promesa del poder popular y de la democracia participativa, hoy le tenga miedo a contarse. Pero más allá de esas contradicciones y falacias que siempre han planteado, yo quiero referirme a las contradicciones actuales y las falacias con las cuales están sustentando su discurso últimamente. La primera de ellas es que en teoría esta es una asamblea ilegítima. Y vamos a revisar cuál es el argumento del gobierno para decir que esta es una asamblea ilegítima. Se basan en que nosotros tenemos 3 diputados en esta Cámara, que son los 3 diputados de Amazonas, que no deberían ser diputados porque hay una medida cautelar en el Tribunal Supremo de Justicia que dice que no pueden incorporarse. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia decidió quitarle unos diputados al pueblo de Amazonas. Tiene más de 9 meses sin decidir. Como no deciden ni a favor ni en contra, entonces los culpables somos nosotros. Es decir, por la ineptitud del Tribunal Supremo de Justicia, esta Asamblea Nacional no puede legislar. Porque a esos magistrados no les da la gana de reconocer que les ganamos los 2/3 de la Asamblea Nacional, entonces nosotros nos vamos a limitar en nuestras funciones. Pues no vale. Eso tiene que acabarse. Entonces les decimos desde aquí, dejen el miedo. O devuelven a los diputados a su curul, o nos medimos otra vez en Amazonas y vamos a ganar por el doble de los votos, porque nadie quiere al PSV en ninguna parte de Venezuela. Segunda falacia sobre la cual están ellos argumentándose hoy en día. Bueno, la reciente, la última, que van a aprobar el presupuesto no con la Asamblea Nacional, sino con una especie de Asamblea Popular. No vamos a discutir si eso es constitucional o no, porque es obvio. Todo el país sabe que eso es inconstitucional. Lo que les quiero decir es un reto. Vamos a hacer algo, está bien. ¿Quieren aprobar vía asamblea con el pueblo el presupuesto? Pues aprobemos el revocatorio de una asamblea popular, porque estoy seguro que les vamos a dar una paliza en elecciones, en la asamblea, en la calle, en como sea. Somos mayoría y este pueblo se va a expresar para lograr el cambio en nuestro país. Tercer argumento que están usando para desconocer la Constitución.
Dicen que aquí hay una crisis económica, producto de una guerra económica, y que mientras haya crisis y guerra económica, no puede haber elección. Bueno, primero, si eso fuera así, no hubiera habido elección en el año 2012, ni en el año 2013, ni en el año 2014, ni en el año 2015, perdón, porque en esos 3 años Venezuela tuvo la inflación más alta de América Latina. Que yo sepa, la crisis económica no comenzó este año. Pero más allá de eso, lo que se esconde es un argumento fascista. Un argumento que cree que la dirigencia del gobierno está por encima de la conciencia del pueblo. Y que entonces, como la gente está manipulada producto de una guerra económica, la gente no puede elegir libremente. Pero ellos, que son los revolucionarios, que sí saben lo que la gente quiere, la van a proteger de una elección en la cual ellos no saben qué decidir. Bueno, qué argumento tan elitista, qué argumento tan discriminador y qué argumento tan fascista. Pensar que existe una élite o una vanguardia que puede decidir por la gente lo que la gente quiere. Porque la gente es boba. Porque la gente no sabe y se confunde con la guerra económica. Dejen el miedo y que sea el pueblo el que elija, porque ustedes llegaron al poder por el pueblo y el pueblo es el que los tiene que sacar del poder, así como lo dijo el pasado 6 de diciembre. Y lo que siguen diciendo, y es el argumento permanente de la bancada del PSV del gobierno nacional, es que la oposición es golpista y quiere una confrontación. Si nosotros queremos un revocatorio, ¿cómo entonces somos los golpistas? Confrontación y golpe de Estado, ¿quiénes quieren? Quienes piensen que le pueden quitar el derecho al pueblo a elegir. ¿Es que acaso ustedes no reconocen que aquí hay un malestar? ¿Es que acaso van a seguir ignorando que la gente está molesta y quiere buscar una salida a esta crisis? ¿Y qué piensan ustedes que va a pasar en este país si le cierran al pueblo la posibilidad de expresarse en elecciones? ¿Que la gente se va a quedar tranquila en su casa? ¿Que la gente va a decir, está bien, me quedo con esta, que gobiernen hasta que les dé la gana? Si queremos darle una salida constitucional a este conflicto, pues vayamos a la Constitución, y ahí están los mecanismos. Nosotros hemos planteado el revocatorio, pero no le tenemos miedo a ninguno de ellos. Cualquier salida constitucional que permita que este pueblo tenga una transición en paz será abrazada por la unidad democrática. Pero que le quede muy claro al mundo y que le quede muy claro al gobierno. Si ustedes le cierran al pueblo la vía electoral, pues la única vía que nos quedará sea la movilización de la calle permanente, masiva y irreversible, que no finalizará hasta que Maduro abandone la presidencia de la República. Y eso es un derecho que tenemos nosotros establecidos en nuestra Constitución cuando algún poder desconoce la vigencia de la misma. Hacemos un llamado a la sensatez. Y algunos dirán, qué ingenuos. Bueno, al final, Pinochet al final tuvo que entrar en insensatez. Muchos dictadores en el último momento, cuando llegan al llegadero, terminan llegando a la sensatez. Marcos Pérez Jiménez al final tuvo que llegar a la sensatez. Bueno, llegó el momento en el que abandonen esa obsesión de mantenerse en el poder a toda costa y entiendan que lo que se está jugando aquí es la paz de la República. El primero que tiene que reflexionar es el presidente de la República, que entienda que a él le conviene más una salida electoral que una vía del pueblo en la calle. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen que entender que ellos no van a poder decirle luego a su familia, a la historia, no, que es que a ellos los mandaron. ¿Cómo justifican que los mandaron si ustedes son magistrados? Si los magistrados de la Sala Constitucional son culpables de las violaciones a la Constitución y son responsables de que aquí se le quita al pueblo el derecho al voto, también serán responsables de lo que ocurra cuando el pueblo salga a la calle. ¿O es que qué van a decir después? Están a tiempo de no ser como los músicos del Titanic. Si el presidente no entra en razón, pues ustedes tienen que abandonar ese barco. Aquí no le estamos diciendo que se vengan a la oposición, pero que nos mantengamos en la Constitución. Aquí no estamos diciendo que tienen que todos meterse en la mesa de la unidad, pero que nos mantengamos con el librito, y también se lo decimos a ustedes, que no pueden seguir siendo cómplices de un régimen que está cada día dejando a su propio proyecto inicial, que está en la Constitución, como papel toalé.
el llamado a la sensatez a los miembros de las Fuerzas Armadas. El gobierno nacional los quiere poner a ustedes a reprimir al pueblo. Porque si el gobierno cierra la vía electoral, que estén claritos que la gente se va a ir para la calle. ¿Y a quién van a mandar a reprimir a la gente? A Nicolás Maduro, a su tío, a sus familiares, a Cilia Flores, a los diputados, ¿no? Van a mandar a los soldados, van a mandar a los policías, porque ellos no se quieren ensuciar la mano con el trabajo sucio. Entonces, llegó el momento de decidir entre dos bandos. Aquí hay un bando que es el pueblo, la Constitución y la Asamblea Nacional, un poder público nacional. Y el otro bando es Nicolás Maduro, intentando llevar al país al desastre, con la única obsesión de mantener sus privilegios en el poder. Este llamado que se hace desde la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional y que todo el pueblo de Venezuela acompaña, es dejando constancia histórica que hasta el último momento nosotros buscaremos la vía electoral porque consideramos que es la que le permite a este país no solamente la salida del gobierno, sino también la entrada a una nueva época de prosperidad. Nuestra obsesión no es simplemente sacarlos del poder, es reconstruir a Venezuela. Y sabemos que necesitamos un país en el que incluso quienes hoy no nos acompañan también se sientan representados. Pero tengan muy claro algo, gente del gobierno nacional, miembros de las Fuerzas Armadas, magistrados, compañeros de la Mesa de la Unidad y pueblo de Venezuela. Aquí lo que se está discutiendo no es si Maduro sale o no del poder, porque eso es un hecho. Aquí lo que estamos discutiendo es cómo y cuándo. Y aquí hay solamente dos opciones. O Maduro sale por un revocatorio, o todo el pueblo se moviliza a Miraflores a lograr el cambio en Venezuela, restituir el hilo constitucional y cambiar definitivamente a este país. Aquí hay voto porque es lo que quiere el pueblo, pero si nos quitan las elecciones, la gente se irá a la calle en paz, con firmeza y democracia, pero con el objetivo muy claro: respeten la Constitución y que el pueblo tenga el acceso al poder, que es lo que está contemplado en nuestra Constitución. Muchísimas gracias, señor presidente. Consignamos ante la Secretaría el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, diputado Freddy Guevara. A la conclusión del debate se dará lectura y se someterá a consideración el proyecto de acuerdo que ha consignado el diputado Freddy Guevara. Tiene la palabra. Tiene la palabra el diputado William Hill. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Bueno, buenos días. Saludo a todos los colegas diputados, a la Junta Directiva, a los medios de comunicación. Es sorprendente cómo hoy vemos a la bancada de la MUC hablar de democracia, hablar de respeto a la Constitución, querer engañar a los venezolanos hablando de democracia, cuando nunca han practicado la democracia, ni interna en su fila, ni mucho menos cuando gobernaron durante 40 años. En Venezuela nosotros tenemos un Estado de Derecho donde respetamos la Constitución. Y allí debíamos nosotros preguntarnos, porque ustedes hablan acá y dicen que hay un conflicto de poderes. ¿Es un conflicto de poderes o es esta Asamblea Nacional que está en desacato y que está en conflicto con todos los poderes de la República? Esta Asamblea, por su desacato, está en conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia porque no acata la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Asamblea está en conflicto con el Consejo Nacional Electoral porque no respeta las normas que ha establecido el Consejo Nacional Electoral. Entonces no se trata de un conflicto de poderes, se trata de un enfrentamiento de esta Asamblea Nacional adeco-burguesa con todo el resto de los poderes de la nación. En segundo lugar, compañeros, nosotros no podemos venir acá y el país no tiene que calarse
la irresponsabilidad de la bancada de la derecha o de la MUC de ser tan flojo y de no haber llamado el referéndum revocatorio cuando los laxos del CNE lo establecieron. En enero ustedes tenían un conflicto interno diciendo si iban por la vía que mencionaba el diputado que me antecedió, que decía ahorita, vamos a Miraflores a sacar al tirano. Esa vía, la vía violenta, la vía del golpe de Estado, la vía de la violación de los derechos humanos, de las guayas, de las quemas de Simoncito, de eso. Allí estaban ese debate. Otros de ustedes decían que iban a sacar al presidente Maduro en 6 meses. Otros decían que iban al referendo. Y la verdad es que no se ponían de acuerdo en su debate interno. Y así se le pasó el tiempo. Y producto de que se les pasó el tiempo, hoy los laxos no le dan y por eso no va a haber referéndum revocatorio. Porque los laxos no le dan. Porque ustedes no activaron el mecanismo que establece la Constitución y ahora están desesperados. Han llamado al pueblo a la calle. Bueno, ustedes quieren ver al pueblo en la calle. Nosotros los esperamos en las calles porque nosotros vamos a garantizar la paz con el pueblo y con el presidente de la República. Hablan también, diputado aquí dijo, Maduro está fuera de la Constitución. No, no es Maduro. El presidente Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia para presentar el presupuesto de la nación, producto de que esta asamblea sigue en desacato. ¿Ustedes quieren que el presidente venga a traer el presupuesto de la nación? Bueno, entonces que esta Asamblea Nacional salga de la ilegalidad aunque ustedes la han llevado y que la han convertido en un foro político como venimos nosotros a debatir política, pero nada de esto es vinculante porque es una asamblea ilegal totalmente. Vienen a hablar de democracia, compañeros. Nosotros no necesitamos que la derecha venga a reconocer que en Venezuela existe una democracia participativa y protagónica, como lo dicen los camaradas. El pueblo, todo en las calles, sabe que vivimos una democracia que nunca antes se dio en Venezuela cuando los gobiernos adecos y copellanos gobernaran este país. No había tal democracia, no había tal participación del pueblo. Y en sí, el mismo referendo revocatorio que está en la Constitución, fuimos las filas de la patria, las filas del bloque de la patria, las filas de la revolución, que llevamos ese mecanismo a la Constitución y por eso está el referéndum revocatorio ahí en la Constitución. En esa Constitución, sí, gracias a nosotros está ese mecanismo allí. Gracias a nosotros también está que la salud es gratuita. Gracias a nosotros también está que la educación en Venezuela es gratuita. Pero compañero, la educación es gratuita, ¿verdad? Pero si tú, compañero, porque la educación sea gratuita, te copiaste durante toda la carrera, raspaste todos los exámenes, no quiere decir que te puedes graduar. Es decir, el mecanismo del referéndum revocatorio está en la Constitución, pero ustedes presentaron más de 10.000 firmas chimba, presentaron muertos, falsificaron firmas y ahora pretenden querer tener referéndum revocatorio con esa firma chimba. No es así, diputado. Está garantizado el referéndum revocatorio en la Constitución, pero no para hacerlo de manera fraudulenta como lo quieren hacer ustedes. Y por eso les repetimos, referéndum revocatorio no hay. Y si nos amenazan con el pueblo estaremos en la calle como siempre lo hemos estado. Son ustedes, compañeros, los que violan. La derecha, pide tiempo tú, la derecha viola los derechos del pueblo. La derecha viola los derechos constitucionales, sociales, económicos de nuestro pueblo. No somos nosotros estamos garantizando en esta democracia participativa y protagónica que todo el pueblo se exprese. Le llamamos a la calma. Nosotros queremos, miren compañeros, acá los medios de comunicación pueden enfocar cómo se encuentran los diputados de la derecha desesperados
porque por flojo no activaron el mecanismo electoral y ahora no hay referéndum revocatorio. Están violentos, están cargados de odio, mientras que nosotros, el Bloque de la Patria, sigue acompañando para la recuperación económica del país, el cual ustedes no quieren. Porque le pido al presidente llame a la bancada al orden para poder seguir con mi derecho de palabra. Colegas, les pido un arresto, una recopilación de la más recóndita paciencia para terminar de escuchar al orador. Gracias. Nosotros vemos en los debates cómo la derecha está llegando a un punto, y esto no es para ellos, esto es para el pueblo venezolano. Nosotros tenemos que estar muy alertas, porque en vista de que no cumplieron los objetivos de sacar al presidente Nicolás Maduro en 6 meses, en vista que no activaron el mecanismo constitucional colocado allí por las filas patrióticas del referéndum revocatorio, fíjense ahora cómo están, bastante violentos. Uno los ve con la cara de odio, uno los ve bastante violentos porque saben que sus tiempos políticos se le están acabando, porque saben que el país va rumbo a la recuperación económica y que la recuperación económica, la recuperación de los precios de petróleo significa el fracaso de la política de la derecha. Un diputado vino acá y dijo que el presidente Nicolás Maduro en su alocución de ayer dijo que él había tomado unas clases del presidente de Turquía y que le iba a aplicar al pueblo todo eso. No, señores, no es al pueblo. El presidente dijo que el presidente de Turquía se va a quedar de niño de pecho. Si ustedes se atreven a dar un golpe de Estado, van a enfrentar la ley, van a enfrentar al pueblo. No es al pueblo, es a la legalidad, a la Constitución, a todos los poderes, porque en este país no se puede seguir imponiendo la violencia, la quema de Simoncito, el degollamiento de motorizados. Este país debe enrumbarse hacia la paz, y la paz la vamos a garantizar en la medida que esta asamblea salga de la ilegalidad y entre por el hilo constitucional, como lo ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia. Así que, compañeros, compañeras, no vengan a querer dar clase de democracia cuando nunca han aplicado democracias ni en las filas internas, ni ninguno de ustedes cuando gobernaron en la Cuarta República. Así que el Bloque de la Patria nos vamos a mantener firmes en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Vamos a acompañar junto al pueblo, junto al Bloque de la Patria, al Congreso de la Patria, a todas las filas patriotas, a aprobar el presupuesto 2017 en las calles con el pueblo, donde gozamos de excelente democracia participativa y protagónica. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, diputado. Tiene la palabra el presidente de la Asamblea, diputado Henry Ramos de Luz. Comienzo. Comienzo, colegas, diputadas y diputados. La verdad es que después que uno escucha algunas intervenciones hay que hacer un esfuerzo bien notable para tratar de recuperar el sentido de lo que es un debate propuesto y que ha sido muy bien titulado como debate sobre el rescate
de la democracia y de la Constitución en Venezuela. Y ciertamente, porque no obstante consideraciones circunstanciales de carácter político que se hagan, y fundamentalmente por la argumentación y la retórica que uno comprende en el fondo por parte de los colegas de gobierno, aquí, y no es que lo digamos nosotros, ha habido un quebrantamiento muy severo del sistema democrático venezolano y un irrespeto paladino, yo diría que hasta grotesco, de la Constitución. Eso nadie lo puede negar. Y esto no es una práctica por parte del gobierno en estos últimos días. Si hacemos un poquito de memoria, nos daremos cuenta de que cada vez, en los últimos tiempos, por cierto, porque eso no ocurría cuando Chávez estaba vivo, apenas el gobierno pierde una elección, crea un organismo paralelo e irrespeta la voluntad popular. Perdieron las elecciones de la alcaldía mayor e inmediatamente nombraron un supuesto gobierno paralelo del Distrito Capital. Vaciaron a la alcaldía mayor de su competencia legal, de los recursos presupuestarios, etcétera, etcétera. Además de los conflictos internos que crearon, por ejemplo, ordenando la reincorporación de miles de trabajadores sin darle, porque controlan el Ministerio del Trabajo, sin darles la provisión económica al alcalde mayor, al alcalde Ledesma, para que cancelara las prestaciones de esos trabajadores y los salarios. En el caso de la gobernación de Miranda también fue así. Nombraron un protector del Estado Miranda, vaciaron al Estado Miranda de una serie de recursos presupuestarios y de competencia para dársela a un tal protector, que por cierto es diputado de esta Cámara, quien ya había sido protector de ciertas áreas de la administración de cuentas fallidas. Y después, cuando se produjo el resultado de las elecciones del 6 de diciembre, comenzó a perpetrarse la emboscada para hacer de este cuerpo un cuerpo legislativo nugatorio que no ejerciera sus facultades constitucionales. Veamos. Se produce el resultado del 6 de diciembre. El 23 de diciembre, antes de que tomáramos posesión, la asamblea anterior, que no se caracterizó exactamente por debatir, por legislar y por controlar, porque era un apéndice del Ejecutivo, designó los célebres magistrados exprés, 13 principales y 18 suplentes. Incluso tenemos aquí una grabación en la comisión que estudió el caso correspondiente, donde una de las magistradas a quienes se le exigió la renuncia anticipada, que expresó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia le había dicho: tienes que renunciar anticipadamente porque el gobierno tiene necesidad de controlar totalmente y políticamente el Tribunal Supremo. Ahí ya se sabía lo que se iba a hacer. El segundo zarpazo se produjo el 30 de diciembre, antes de que tomáramos posesión, cuando por una medida cautelar absurda, en vez de iniciar el juicio sin decretar ninguna medida cautelar para no privar de representación un Estado, pues entonces nos cercenaron las 2/3 partes ordenando la desincorporación de los diputados de Amazonas. Fíjense, en derecho, cuando supóngase que el derecho que tenía la recurrente que intentó el recurso fuera un derecho razonable, que habría de resolverse en juicio, pero por otra parte estaba el interés de los electores, y cuando en materia jurídica hay dos intereses políticamente contradictorios, debe al menos suspenderse o sacrificarse el que desde el punto de vista social significa una lesión menor. Es decir, ha debido protegerse el derecho de los electores y, en segundo término, debía despacharse el derecho de la recurrente. Si al final tenía razón la recurrente, pues los ciudadanos no estaban ausentes, habían tenido su representación por 8, 7 o 6 meses y se hubiera procedido a nuevas elecciones. Pero no ocurrió así, sino todo lo contrario. Suspenden a los diputados, dejan sin representación a los electores, pero de todas maneras no resuelven el conflicto. Y no resuelven el conflicto porque saben que una de las dos decisiones tiene que ser: o dejan a los diputados incorporados o convocan nuevas elecciones, que no les conviene porque si las hacen, esas nuevas elecciones, si las ordenan, las van a perder por paliza. Entonces, como no quieren hacer elecciones, simplemente utilizan todo tipo de subterfugios judiciales, administrativos, lo que sea, para no hacer elecciones. Mira, hace unos meses nosotros le lanzamos una invitación cordial al presidente. Bueno, presidente, ¿por qué no nos contamos todo? Nosotros que acabamos de ser electos estamos dispuestos a contarnos otra vez. Convoquemos unas especies de elecciones generales. Se cuenta usted, nos contamos nosotros, nos contamos todo.
Bueno, lo que pasa es que a este gobierno nombrar las elecciones como nombrar la soga en casa del ahorcado, le tienen terror, pánico, porque saben que al convocar una elección las van a perder de calle. Y cada vez por un porcentaje mayor van a perder. Fíjense ustedes, Chávez convocó un referéndum y lo perdió por pelo de rana, por un resultado verdaderamente mínimo. Y con todo y su rabia y con todo y su disgusto reconoció el resultado inmediatamente. Creo que la diferencia fueron apenas unos 26 o 28 mil votos entre un montón de electores. Claro, después redujo el contenido de las preguntas, las sintetizó, metió a los gobernadores y a los alcaldes, a quienes había calificado de principitos en el beneficio de una eventual reelección indefinida, volvió a repetir el referéndum, que era inconstitucional porque no era procedente, pero sin embargo después lo ganó por bastante. Otro símil que les quiero recordar: cargarse, liquidar una Asamblea Nacional o un Parlamento electo por el pueblo supone un gran riesgo adentro y afuera. Por eso es que a este gobierno se lo califica de fallido y de forajido. Y por eso es que tiene cerrado todo el crédito internacional. Y por eso es que tienen ese pésimo ambiente internacional que por cierto, la ilustre canciller no ha logrado revertir, porque más bien con sus actuaciones aísla cada vez más al gobierno venezolano. Pero bien, Fujimori se carga al Parlamento peruano en un momento en que tenía el 80% de popularidad, y sin embargo al correr de los años, fíjense dónde está Fujimori. Fíjense dónde está Fujimori. Pero aquí es al revés, aquí es al revés. El presidente que tenemos, que no tiene 80% de popularidad, sino 80% de rechazo, quiere liquidar al Parlamento valiéndose de su Tribunal Supremo de Justicia, unas cuantas bayonetas que todavía lo soportan y su oficina o agencia electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. No nos llamemos engaño, colegas del gobierno. Si ustedes tuvieran siquiera la menor posibilidad de ganar el referéndum o de ganar cualquier elección, ya la hubieran convocado. No quieren elecciones porque saben que cada vez que se cuente van a perder, porque este gobierno tiene demasiado rechazo. Y un gobierno así no se puede sostener contra la voluntad popular. Que estamos en desacato. Es que la Constitución nos obliga a no acatar ninguna decisión ni ningún acto de ningún órgano del poder público que viole la Constitución. Quien está en desacato es Nicolás Maduro y quien está en desacato es el Tribunal Supremo de Justicia, que lo quiere mantener a punta de decisiones inconstitucionales. La atrocidad de que se esté interpretando la Constitución contra literis, contra lo que expresa claramente su propio texto, es una aberración que nunca se había visto en Venezuela. Jamás, ningún gobierno, ningún congreso, ni siquiera aquellos remedios de parlamento habían sido tratados como ha tratado Nicolás Maduro este parlamento, simplemente porque no lo controla. Desacato. ¿Quién está en desacato? Un tribunal que viola la Constitución, un tribunal cuyos jueces merecerían estar presos porque han cometido delitos continuados, o nosotros que estamos interpretando fielmente el encargo que recibimos del sufragio popular. Así que nosotros no estamos en desacato. Recuerden ustedes también, ahora que escuché a algunos parlamentarios del gobierno decir que es que van a convocar asambleas populares para aprobar el presupuesto que presenta Nicolás Maduro, que revisa Nicolás Maduro, que discute Nicolás Maduro y que aprueba Nicolás Maduro. Van a hacer el simulacro de unas especies de asambleas populares para aprobar ese presupuesto. Eso no es lo que está en la Constitución, colegas. Lo que está en la Constitución es que en determinado momento, oportunamente, el Ejecutivo Nacional presenta ante esta Asamblea el presupuesto, se discute, se aprueba o se imprueba, simple y llanamente. Eso es lo que está en la Constitución. Y cualquier cosa que se haga fuera de esas normas, fuera de esas prescripciones constitucionales, es inconstitucional. Otra cosa, tampoco es la primera vez. Ustedes recuerden que antes de nosotros tomar posesión, aquí nos colocaron al lado en el hemiciclo protocolar un remedio de parlamento. No sé qué nombre, cuál fue el nombre que le pusieron. Menos mal que tuvieron la cordura y la sensatez de irse antes de que nosotros tomáramos posesión, porque resulta que ese remedio de parlamento no había sido elegido por nadie. En cambio, el parlamento que se instaló el 5 de enero aquí, este que está aquí, sí fue electo por votación popular y en consecuencia tiene legitimidad de origen.
Bueno, mira. La explicación para la violación de la Constitución y para el rechazo o el cerco al único poder público de origen electivo que el gobierno no controla ni controlará, es que tiene miedo porque ve las cotas de impopularidad tan dramáticas que tiene el gobierno. Y eso no es gratuito, esa es la consecuencia de una política económica errática que se ha traducido también en una política económica y social de malos resultados. Y cualquier gobierno ante una política que le falla debería corregirla para ver si mejora, pero no, siguen insistiendo y recurriendo a los mismos errores y cada vez las consecuencias van a ser peores. Mire, yo no quiero meterme a arúspice ni adivino. Ya lo decía el diputado Freddy Guevara en su intervención. Si las cosas siguen así, uno no sabe dónde van a parar. Puede producirse un estallido social y uno sabe para dónde va a coger, cuál va a ser el cauce. Que nos digan a nosotros golpistas, por Dios, colegas del gobierno, si ya llevamos casi 18 años de gobierno militar, los primeros 14 presididos por un militar y ahora presididos por un civil, si alguien no quiere más nunca un gobierno militar, aquí somos nosotros. Nosotros lo que queremos es un gobierno surgido de la voluntad popular y que se respete ese gobierno y la Constitución y las instituciones que surjan del sufragio. Así es que no nos sigamos engañando y darle vuelta a un debate que no va a tener fin. Estamos seguros que el gobierno no se cuenta porque tiene miedo. ¿Qué dicen, por ejemplo, de las elecciones de gobernadores donde no hace falta recabar ninguna firma ni cumplir con ningún requisito porque están establecidas en la Constitución y tienen que hacerse este año por vencimiento del término? Que el presidente nos dice es que las elecciones no son prioritarias. ¿Cómo que no son prioritarias? Por supuesto que el problema de la comida, que el problema de las medicinas es prioritario. El ser humano seguramente en sus inicios tuvo necesidad primero de comer que de votar o que de deliberar, ciertamente. Pero, señor presidente Maduro, es que aquí, para que la gente pueda volver a comer y a tener medicinas y a tener servicios públicos, es necesario que votemos para que lo saquemos a usted de allí. Mientras usted esté allí, no se va a resolver ningún problema y ese es el dilema. Finalmente, colega, nosotros tenemos que dedicarnos a algunas cosas, no porque estemos actuando per contra ni como reacción, pero miren, ante la arremetida del TSJ, que es una especie de horda que va a hacer simplemente lo que le digan del Ejecutivo y que están en libertad porque aquí no hay administración de justicia, son jueces que merecen ser procesados en vez de estar administrando o impartiendo supuesta justicia. Tenemos que designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo. No importa lo que pase, vamos a proceder a nombrar gente honorable. Cuando la gente vea nada más en el papel el contraste entre los que vamos a designar y los que están allí, la gente verá la diferencia. No se va a tratar de anónimos obsecuentes, ni de gente votando por sí misma, ni de activistas de ningún partido político que renuncien 24 horas antes de ser convertidos en magistrados. No. Va a ser gente con comprobada carrera académica, judicial, docente y con conocimiento jurídico. En el caso del CNE, fue nombrado por omisión legislativa. ¿Sabemos cómo se designó el CNE? Bueno, tendremos que designar otro CNE. En todo caso, ¿qué es lo que se persigue con los magistrados que queremos elegir aquí y con el comité de postulaciones que hemos instalado con todas las de la ley? Compañero Guaidó, que al final ellos digan, no, como ustedes están en desacato, omisión legislativa, y volvemos nosotros a elegir los magistrados. Pues bien, hagamos fuerza, hagamos valer nuestra representación, y aunque este gobierno forajido desconozca las decisiones de esta Asamblea, vamos a tomar nuestras decisiones. Y finalmente, convocar un gran movimiento nacional para que sea la gente que diga ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a convocar a todos los sectores, a las universidades, a las asociaciones de comercio y producción, a los estudiantes, a los sindicatos, a los trabajadores, a los vecinos, a los de verdad, no a los que le tuercen el brazo o amenaza de perder el cargo público para que vayan a chillar o a gritar lo que el gobierno les ordene. A la gente de verdad, a la gente de carne y hueso, la inmensa mayoría de Venezuela que quiere salir de esto, por Dios, no es un capricho. No es una ocurrencia de la oposición, es una solicitación, es un requerimiento nacional. Y finalmente, porque ahora cada vez que decimos que vamos a la Organización de Estados Americanos o a algún foro internacional, nos amenazan
con que nos van a poner presos y nos van a desaforar por traidores a la patria. Yo les anuncio aquí lo que ya hemos expresado a través de los medios de comunicación. Después que se termine el lazo de manifestación de voluntades 26, 27 y 28 de octubre, una comisión de esta Asamblea Nacional, hasta ahora vamos, el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, y yo, vamos a ir a la Organización de Estados Americanos. No vamos a ir a la OTAN, no vamos a ir al G7, no vamos a ir al Pacto de Varsovia, no. Vamos a ir a un organismo del cual Venezuela forma parte, a consignar allí un informe pormenorizado de la situación venezolana actualizada, con todos estos quebrantamientos, el autopresupuesto, las últimas sentencias del TSJ, etcétera, etcétera, la negativa al revocatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a pedir que se aplique, que se active un documento del cual Venezuela es signataria, que es la Carta Democrática Interamericana. La aplicación de esa carta, en determinado momento la exigió el entonces canciller Nicolás Maduro a solicitud del presidente Hugo Chávez en el caso de Zelaya. Entonces, ¿por qué si en ese momento, ante una situación calificada por el gobierno venezolano como de quebrantamiento del orden constitucional de otro país, invocaron en ese organismo la aplicación del instrumento? ¿Cómo no vamos a poder nosotros, venezolanos, representantes de este poder elegido por el pueblo, la aplicación de esa misma carta? Porque aquí hay una grave alteración del orden democrático y hay una grave violación de la Constitución. Bueno, nos han amenazado con que eso es traición a la patria, que nos van a quitar el fuero, que nos van a arrojar, a encadenar y a sacar de aquí a rastras por traidores a la patria. No se sigan confundiendo, colegas. Aquí nadie va a correr. Si quieren, no con cadena, entren con fusiles y nos caen a plomo. No nos van a doblar, ni nos van a quebrar. Y sépase que todos estos intentos de allanarnos el fuero, de meternos en presidios militares, de colocarnos como reos de la justicia militar donde no hay defensión y que además no son nuestros jueces naturales porque nosotros somos civiles, no nos van a intimidar. Vamos allí a ejercer nuestros derechos. Vamos a ver si es verdad que nos van a quitar el fuero, que nos van a allanar, que nos van a poner presos y que finalmente nos van a quitar el voto porque el presidente ha descubierto súbitamente que en una democracia no hace falta votar. Muchas gracias, apreciadas colegas y colegas. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo consignado por el diputado Freddy Guevara. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo sobre el rescate de la democracia y la Constitución. Considerando que no hay democracia sin la vigencia efectiva de un texto constitucional que ordene de acuerdo a la justicia el ejercicio de los poderes públicos, así como las relaciones del poder público con los ciudadanos. Considerando que no hay democracia sin respeto de los derechos humanos, que el ejercicio de los derechos humanos es irrenunciable y que los órganos del poder público están obligados a velar por su efectiva vigencia. Considerando que no hay democracia sin voto y que el ejercicio del voto es el cauce democrático para exigir a las autoridades del poder público el cumplimiento de sus funciones en beneficio de los ciudadanos, así como el medio para garantizar la paz y que los cambios políticos anhelados por la ciudadanía se alcancen pacífica y cívicamente. Considerando que la Asamblea Nacional, en cuanto bastión republicano de la soberanía popular, tiene el deber de convocar a todos los factores de la sociedad venezolana a un movimiento nacional en defensa de la Constitución, de la democracia y del voto, considerando que el gobierno de Nicolás Maduro pretende ignorar la voluntad de cambio del electorado venezolano, despreciando y obstaculizando el ejercicio legítimo del voto y de los demás mecanismos de participación previstos en la Constitución, para la elección de cargos públicos regionales y referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, violando con ello los derechos fundamentales y haciendo frágil la paz. Considerando que ante las manifestaciones autoritarias de concentración de poder y atropello de los derechos fundamentales,
esta Asamblea Nacional debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la Constitución, de la democracia y de sus derechos, considerando que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, pilar fundamental de la democracia, por ser la manifestación de poder público más plural, que garantiza la mayor participación, legitimidad y fidelidad de la voluntad general, considerando que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis, determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios, al punto de haber declarado incluso sus actos futuros manifiestamente inconstitucionales y por ende absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica. Sentencias de la Sala Constitucional número 808 y 810 del 2 y 21 de septiembre de 2016. Que desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional implica anular la voluntad del electorado que la eligió el 6 de diciembre de 2015 y negar la soberanía popular, así como la vigencia de la democracia del Estado de Derecho. Considerando que la Sala Constitucional, en un nuevo intento de anular las atribuciones constitucionales de esta Asamblea Nacional, declaró en sentencia número 814, de fecha 11 de octubre de 2016, que sería ante esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el presidente de la República deberá presentar la Ley de Presupuesto Nacional, para que sea esa instancia jurisdiccional quien ejerce el control de ese acto de Poder Ejecutivo Nacional, lo cual implica una atroz usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario, considerando que los dislates de la Sala Constitucional han llegado al punto de declarar en esta última sentencia del 11 de octubre que no procede la reconducción presupuestaria y que la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incluir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional, dispositivo excede totalmente el ámbito de sus competencias y que carece totalmente de fundamento jurídico. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia ha traicionado su razón de ser, abandonando su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, porque sus decisiones denotan falta de independencia y objetividad, considerando que los magistrados de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no representan la autoridad de la justicia ni de la Constitución porque no la aplican, que usurpan la autoridad de la justicia por los vicios que afectan su designación y por el evidente activismo político que se desprende del contenido de cada una de sus sentencias, en particular las adoptadas a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, circunstancia que ha agudizado al extremo la crisis democrática, económica y social de nuestro país. Considerando que ante esta grosera violación de los derechos fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución, los órganos del poder ciudadano y del poder electoral mantienen una actitud servil a los intereses del Ejecutivo Nacional, desatendiendo el ejercicio de sus funciones y de su deber fundamental de velar por la vigencia efectiva de la Constitución y de los derechos fundamentales y de promover la democracia. Considerando que la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional, siendo un deber esencial de todo ciudadano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y efectiva vigencia, y que ese deber corresponde con mayor responsabilidad a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015, cuerpo representativo del electorado, investido de autoridad por el voto popular. Acuerda, primero, desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales. Segundo, encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico-nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto. Tercero, exigir al Consejo Nacional Electoral proceder como poder autónomo e independiente a disponer las condiciones favorables al ejercicio de los derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad. En concreto, se emplaza al CNE a que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del referéndum revocatorio al mandato del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, todo en el año calendario 2016. Cuarto,
exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales. Quinto, instar a la Fuerza Armada Nacional a coadyudar en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto, deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del poder público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TCJ que lesionen a la Constitución. Sexto, emplazar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que, honrando la democracia representativa, permita que de una vez por todas la incorporación de los diputados electos por el Estado de Amazonas el 6 de diciembre de 2015 o que se repitan los comicios parlamentarios en esa entidad electoral. Séptimo, conformar el Comité de Postulaciones Judiciales para proceder a designar a los magistrados del TCJ en sustitución de los magistrados designados de manera inconstitucional el 23 de diciembre de 2015 y cuyo acto de designación está viciado de nulidad y ha sido declarado inexistente por esta Asamblea Nacional. Octavo, crear una comisión especial para el estudio y análisis de la designación de los rectores del CNE que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia el 26 de diciembre de 2014, con el fin de presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional para conocer los vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad de dicho proceso. Noveno, instar a las organizaciones internacionales, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos, al Secretario General del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que correspondan tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Décimo, instar a las organizaciones internacionales y parlamentos latinoamericanos, a las autoridades del Mercado Común del Sur, Mercosur, y a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a estar vigilantes y coadyudar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela y a exigir al Ejecutivo Nacional el respeto de los principios, valores y libertades esenciales de la democracia. Décimo primero, dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional. Décimo segundo, notificar del presente acuerdo a los demás poderes públicos, al cuerpo diplomático, al nuncio de su santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a las universidades nacionales, a las academias nacionales, a los colegios profesionales, a las centrales sindicales y a las federaciones empresariales e industriales. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 13 días del mes de octubre de 2016, año 205 de la Independencia y 157 de la Federación. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. En consideración de la Cámara, el proyecto de acuerdo que acaba de ser leído por Secretaría. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobarlo lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Segundo punto, proyecto de acuerdo de júbilo por la elevación de la dignidad cardenalicia de Monseñor Baltasar